Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien y con harta energía para poder visualizar esta clase. Mi nombre es Daniela Humada y en conjunto con la doctora María José Fernández, que somos parte de la Cátedra de Operatoria Dental, les vamos a presentar esta clase que hemos preparado, ya que es sobre la odontología restauradora en grandes destrucciones coronarias. Así que pongan harta atención y vayan anotando sus dudas para que después podamos resolverlas. Dentro de los objetivos de aprendizaje que queremos que logren hoy, está primero que todo identificar los elementos diagnósticos importantes en los casos donde exista una gran destrucción coronaria. ¿Ya? Además, nos importa que logren comprender las diferencias, las ventajas y desventajas del método restaurador directo versus el método restaurador indirecto, además de reconocer los diferentes tipos de restauraciones indirectas adhesivas y la indicación de cada una de estas. Y por último, analizar casos clínicos referentes a odontología restauradora en grandes destrucciones coronarias, ya que es algo que podrían llegar a ver en la clínica o en la práctica diaria de la odontología. Bueno, primero que todo vamos a contextualizar un poco la clase, ¿ya? Entonces aquí me importa que puedan diferenciar el antes y después en relación a las preparaciones y diseños cavitarios, ¿ya? Antiguamente las preparaciones y los diseños cavitarios estaban determinados principalmente por las propiedades del material restaurador, ¿cierto? Y la necesidad de macro retención de estos, ¿ya? Hoy en día ya esto ha cambiado, ¿cierto? Y hablamos de una odontología restauradora mínimamente invasiva, ya que se basa principalmente en tener relación con la calidad y cantidad del remanente y con la adhesión. Esta odontología mínimamente invasiva es la que intenta conservar los tejidos sanos, ¿cierto? Para poder respetar la integridad biomecánica del diente. Y esto, como bien mencionamos anteriormente, es permitido por la adhesión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Que nuestro pensamiento siempre debe ser querer conservar la mayor cantidad de diente posible, ya independiente de que éste tenga poco remanente. Además, y otra cosa que no podemos dejar de lado, es que también debemos considerar el ciclo vital y restaurador del diente. Entonces acá vamos a hablar de qué es este ciclo restaurador o qué es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos finalmente es reducir este ciclo restaurador, ya, o sea, alargarle la vida al diente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? En primer lugar, podemos tratar de posponer la primera restauración tanto como sea posible. ¿Y cómo podemos hacer esto? Principalmente con avanzados métodos diagnósticos o realizando un buen diagnóstico en realidad y utilizando técnicas de detección de caries. Ya todo esto también basado en un enfoque preventivo. Además, eh, lo podemos reducir con una remoción de caries menos agresiva para mantener la vitalidad de la pulpa del diente. ¿Ya? También reducir la pérdida de tejido dentario utilizando técnicas de preparación y todo lo que va en relación a la odontología mínimamente invasiva, ¿ya? Y también, obviamente, si es que realizamos una correcta técnica, realizamos un buen sellado y una correcta adhesión, mejora la calidad de esta restauración que vamos a realizar y por ende nos puede brindar una mayor longevidad de esta restauración. Además, otra cosa que tenemos que considerar también y que es igual de importante es utilizar un enfoque mucho más conservador al momento de recambiar una restauración o tomar la decisión de recambiarla o mantenerla. ¿Ya? O sea, en estos casos o en general lo importante es que siempre tratemos de reparar en vez de reemplazar. Obviamente siempre y cuando se pueda y con un correcto análisis también del por qué queremos cambiarla, ¿ya? Entonces nosotros buscamos interrumpir este ciclo restaurativo, ¿cierto? Mediante la preservación y conservación de la estructura dental sana, ¿ya? Realizando una reducción volumétrica menor del diente que como lo hacíamos antiguamente, como lo mencionábamos al principio, ¿ya? Entonces, ¿qué es un diente con gran destrucción coronaria?
Ya, adentrándonos más en el tema, actualmente son muchos los casos que nos puedan llegar, ¿cierto?, con pacientes con este tipo de necesidad. Si ustedes están observando estas imágenes, cuando hablamos de un diente con gran destrucción coronaria nos referimos no solamente a la cantidad del remanente, ya, sino que nos referimos como a la estructura disponible que vamos a tener para poder después hacer nuestra restauración, ya que como nos basamos principalmente en la adhesión, obviamente es importante la calidad y la cantidad de remanente que tenemos para poder adherirnos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vemos acá en la primera imagen un diente con una restauración que se observa en mal estado, ¿ya? Y que aquí requiere recambio, ¿cierto? Y vemos que prácticamente está abarcando casi todo el diente, ¿ya? La segunda imagen vemos un diente que ya está con un tratamiento de endodoncia terminado, ¿cierto? Y acá lo importante, si ustedes se fijan, es que no tenemos los rebordes marginales, por ende también es un diente que tiene poca estructura. Y en la tercera imagen vemos un diente que está con una restauración provisoria, ¿cierto? Y la verdad que, ¿por qué les puse esta imagen? Porque es súper importante que si tenemos una restauración provisoria en el diente, no logramos evaluar bien cuánta y qué calidad de tejido tiene este diente en particular, ¿ya? Por ende, aparte, y esto es súper importante que se los mencione para que no lo olviden, no solo es importante analizar la parte como local, es decir, como el diente propiamente tal, sino también tenemos que determinar todos los factores que podrían influir ya en el tratamiento que yo voy a llevar a cabo. Ya, y nuestra idea obviamente es siempre brindarle la mejor opción al paciente pensando en lo que mencioné anteriormente, en tratar de mantener el diente bien, ¿cierto? Y la restauración que sea correcta el mayor tiempo posible. Entonces, obviamente, nos importa saber las características de este diente, ¿cierto? Porque mientras nosotros tengamos un conocimiento de lo que necesitamos o lo que tenemos, podemos ver cuál es la opción de tratamiento ideal para cada caso, ¿ya? Un diente vital, ¿ya? Tiene un comportamiento biomecánico estable en relación a la distribución de fuerzas, ¿ya? Y esto principalmente se da por su anatomía, por la morfología de sus cúspides y las fosas, ¿ya? Entonces, por ende, esto hace que haya un comportamiento en bloque ante cualquier fuerza. Entonces, ¿cuál es el problema de estos dientes que están muy destruidos? Ya que finalmente hay una pérdida importante de esta estructura. Entonces hace que la distribución de fuerzas se torne más compleja, ¿ya? Acá, por ejemplo, el techo de la cámara pulpar, las vertientes internas de las cúspides y los rebordes marginales se consideran las estructuras de refuerzo y de soporte del diente. Por ende, ustedes se imaginarán que todo esto, si es que se va perdiendo, el diente se puede volver más propenso a fracturas, ¿cierto? Y además, considerando que este diente tiene caries o pueda tener algún desgaste o algún traumatismo antiguo, todo esto va a influir en que el diente no tenga tanto remanente dentario, ¿ya? Entonces, obviamente, esto va a afectar de manera importante en la distribución de las fuerzas en este diente. En un diente tratado endodónticamente hay aún más cambios, ¿ya? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que podría pasar esto? O sea, yo creo que en este momento deben estar respondiéndome y la verdad es que obviamente acá perdemos sí o sí una parte importante del refuerzo del diente, ya que al realizar el acceso endodóntico finalmente perdemos sí o sí el texto de la cámara pulpar, ¿ya? Además de esto, tenemos estudios, ¿cierto?, que han visto una pérdida de elasticidad de la dentina, ya que esto, la verdad que no es tan significante clínicamente, pero igual es importante mencionarlo, ya que esto se da por la acción de los irrigantes, en donde hay una degradación de las fibras colágenas y estas se vuelven más rígidas y menos flexibles. Pero como les digo, la verdad que es clínicamente no se nota una diferencia. Lo otro importante, que esto sí se nota, es el tema de la disminución de la sensibilidad a la presión, ¿ya? Esto se da ya que no tenemos los mecanorreceptores pulpares, ¿ok?
Si ustedes, como ustedes deberían saber, los dientes tienen mecanorreceptores pulpares y mecanorreceptores periodontales, y estos actúan como mecanismo de defensa. Por ende, si eliminamos uno de estos mecanorreceptores, va a suponer una disminución en este mecanismo de defensa, ¿ya? Y como consecuencia de esto, se cree que reduce hasta un 30% la propiocepción después de un tratamiento endodóntico. Por ende, qué es lo que podría hacer este importante disminución de la propiocepción? Que, por ejemplo, tengamos que someter al diente a cargas hasta 2 veces más, ya que un diente vital, para que responda por igual. Y además, aparte de lo que ya les mencioné, ¿cierto? Que esta parte de la disminución de la sensibilidad a la presión, que es súper importante, existen también en algunas ocasiones alteraciones estéticas, ¿ya? Estas alteraciones estéticas finalmente se producen porque hay una alteración de la dentina, ¿ya? O también se puede producir porque no se realiza una adecuada remoción o limpieza de la zona cameral, y por ende, al quedar un poco de gutapercha en la zona cameral, tiende a cambiar la coloración del diente. ¿Ya? Así que es súper importante que eso lo tengamos ahí en mente para evitar estas alteraciones estéticas. Aparte de saber todo lo que ya hemos aprendido, ¿cierto?, en las diapositivas anteriores en relación a la estructura que nos vamos a enfrentar, es muy importante no dejar de lado la etapa diagnóstica, ¿ya? Se tienen que usar herramientas de diagnósticos adecuados para identificar el porqué del problema, ¿cierto? Y analizar algunos parámetros generales y otros parámetros locales para poder tomar una decisión de tratamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en parámetros generales es importante la edad del paciente, la higiene oral, la dieta, ya que eso va ligado al riesgo de caries. Ya también un factor que es súper importante, que muchas veces define qué es lo que se va a hacer finalmente, es los recursos financieros del paciente. Además, tenemos que observar detenidamente si hay presencia de alguna parafunción, ¿ya? Y obviamente esto que no se debe dejar de lado es el tema de la oclusión, ¿ya? Y la función del paciente, ¿ya? Muchas veces en casos más complejos vamos a necesitar de otras herramientas diagnósticas que nos ayuden a visualizar el problema real del paciente, ¿ya? Van a haber casos en donde se necesita hacer un encerado diagnóstico, ¿ya? Sobre todo si es que hay una pérdida de dimensión vertical, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar a orientar y a poder planificar también mucho mejor nuestro tratamiento, ¿ya? Aparte de eso, tenemos los parámetros locales, que son como en relación al diente propiamente tal. Y esto tiene relación con la forma de la cavidad, ¿cierto? Lo que hablamos antes en relación a la calidad y cantidad de tejido remanente, en qué ubicación están los márgenes cervicales del diente, ¿ya? En relación si están subgingivales, si están supragingivales, etcétera. Evaluar si es que hay presencia de lesiones cervicales, presencias de cracks, ya esto no pueden dejarlo pasar porque también nos está indicando que algo está pasando, que se están formando estos cracks, ¿cierto? Analizar también la posición y localización del diente, más que nada para ver qué función está cumpliendo en la boca, ya sobre todo si es parte de, por ejemplo, una guía anterior o algo relacionado con la oclusión en realidad. Y además tenemos que observar el tejido periodontal circundante, ¿ya? Y acá esto está con asterisco, que es el estado de restauración temporal, porque esto más que nada es más importante en los dientes tratados endodónticamente. Ya, como ustedes bien saben, em, el diente no puede estar tanto tiempo con un tratamiento de endodoncia expuesto, porque eso supone una contaminación del tratamiento. Por ende, esto es algo que tenemos que siempre observar y realizar, obviamente, una buena anamnesis para también saber si hay sintomatología asociada o hace cuánto tiempo se realizó el tratamiento, etcétera. ¿Ya? Algo acá que no pueden olvidar
es que finalmente el remanente, ya con que nos vamos a quedar, se debe evaluar una vez eliminadas las restauraciones previas y las caries, obviamente, ya, porque ahí vamos a poder saber bien el remanente real que tenemos para trabajar. Entonces, esto es algo que se los he mencionado durante toda la presentación, hasta lo que llevamos, ¿cierto? Y es en relación a la evaluación del remanente, ¿ya? La evaluación de esta estructura dental debe centrarse tanto en la calidad como en la cantidad de la estructura, ¿ya? Y así también va enfocado en las opciones restauradoras que tenemos disponibles, ¿ya? Y obviamente se van a ir recomendando diferentes tipos de restauraciones en relación a esta estructura dental, ¿ya? Em, lo otro importante es que tengamos en consideración que la adhesión ya es distinta en esmalte que en dentina. Ya la unión en el esmalte es mucho más estable en el tiempo, pero han revelado que finalmente en la dentina tiende a ser mucho más compleja. Ya, entonces, ¿qué es lo importante? También evaluar la cantidad de remanente. ¿Y esto cómo lo vamos a evaluar? Va a ser en relación al espesor de las paredes remanentes, no solo de esmalte, sino que también de la dentina. Ya. También vamos a ver la cantidad de esmalte sin soporte dentinario y otros factores que también van a influir en que hagamos esta evaluación o cómo lo vamos a evaluar es el espesor mínimo del material restaurador que vamos a utilizar y también influye mucho el tema de la función oclusal del paciente. ¿A qué voy con esto? Esto va más que nada ligado al tema de las preparaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno debería verificar que ninguno de los márgenes de la restauración quede en una interfaz entre el diente y la restauración, ¿ya? Entonces eso es súper importante que se pueda evaluar también antes de realizar un aislamiento. También debemos analizar las paredes de las cúspides remanentes, ¿ya? Y esto va en el espesor de estas paredes, ¿ya? Para ver si es que las vamos a mantener o tendremos que realizar una cobertura cúspide, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en los dientes vitales se requiere un espesor mayor o igual a 2 milímetros para mantenerla, ¿ya? Y en los dientes desvitales, ya que estén tratados endodónticamente, se requiere al menos 3 milímetros, ¿ya? Entonces, todo esto lo vamos a ir analizando. Acá en la imagen de la derecha podemos ver una forma que nos ayuda a visualizar de manera concreta el espesor de estas paredes. Aquí se está usando un calibrador de metales y con esto podemos saber a ciencia cierta el espesor de este tejido. Entonces, una vez que ya analizamos nuestro remanente, vamos a poder ver si es que es necesario realizar o no una reconstrucción dentaria. Ya esto va a depender de la cercanía al techo cameral, ¿cierto? En un diente vital, o si es que nuestras cúspides están muy debilitadas, o si hay poco remanente, etcétera. Ya, y esto se va a basar principalmente en la preservación de la estructura dentaria. Ya, como les he mencionado a lo largo de esta clase, es que lo más importante es que podamos preservar lo que más podamos de la estructura dentaria. Ya, además buscamos otorgar una resistencia, ya, y que haya una durabilidad estructural de esta restauración ya lograr una integridad marginal y también tiene que ver con preservar el periodonto, que esto tiene un poco que ver con los márgenes de esta restauración. Entonces, esta reconstrucción dentaria va a ir basado obviamente en todo el análisis del remanente que hicimos anteriormente.
¿ya? Vamos a diferenciar si este diente es vital o desvital, el volumen del remanente que nos queda, la característica de estos tejidos dentarios, como les mencionaba anteriormente, cuánto esmalte, cuánta dentina tenemos, la profundidad cavitaria, ya esto tiene relación con qué tan cerca estemos de la cámara pulpar, por ejemplo, en un diente vital. También fijarnos en los márgenes cavitarios, ya que también lo mencionamos anteriormente, que tenga que ver con si están subgingivales, si están supragingivales, si vamos a necesitar evaluar algún levantamiento o elevación de margen quizás, ¿ya? Y lo otro que ya también habíamos mencionado es el tema de la oclusión, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas aquí vamos a definir como importantes? Primero, como mencionábamos en la diapositiva anterior, diferenciar si es que vamos a trabajar en un diente vital o desvital, ¿ya? En el caso del diente vital, tenemos que tener especial cuidado con la cercanía a la cámara pulpar, ¿ya? Y acá, bueno, acá les presento este cuadro que, que la verdad es que es de una clase de tercero, más que nada para que lo recuerden. ¿Ya? Y aquí están definidos qué materiales vamos a utilizar según la profundidad cavitaria, ¿ok? Entonces acá ustedes pueden leer, no es necesario que se los repita, ¿cierto? Pero finalmente en relación a la cantidad de dentina remanente que tengamos, vamos a utilizar ciertos materiales y van a tener una función específica, ¿ya? Pero en general lo más importante es reducir la sensibilidad y proteger más que nada a este complejo dentino pulpar. A diferencia de un diente vital, ya en un diente desvital, acá queremos recordarles algunos puntos que son importantes. Ya, entonces, primero tenemos que evaluar sí o sí cómo está este tratamiento de endodoncia. ¿Ya? Realizar una evaluación clínica en relación a la sintomatología, ¿cierto? Una evaluación radiográfica para ver en qué condiciones se encuentra este tratamiento endodóntico propiamente tal. Realizar una correcta anamnesis, ¿ya? Analizar también las restauraciones intermedias que tengamos porque, como les dije antes, es súper importante fijarnos que esté bien sellado en la parte coronal este tratamiento endodóntico, ¿ya? También, obviamente, realizar aislamiento absoluto, ¿ya? Y se considera eliminar de 2 a 3 milímetros de gutapercha de la zona cameral, ¿cierto? Hacia apical. Y se recomienda un sellado con SIP, ya hay estudios que mencionan que el SIP se considera que es uno de los materiales que brinda mejor sellado y además tiene estas propiedades antibacterianas y la unión química a la estructura del diente. Ya, pero vamos a considerar este sellado solo en la entrada de los conductos. Se han considerado también otros materiales para realizar el sellado endodóntico, como por ejemplo materiales en base de eugenol, ¿ya? Pero la verdad que no es algo que se recomiende, ya que se ha visto que podría tener repercusiones en el tratamiento restaurador, ¿ya? Así que ideal evitar estos materiales. Otro material que se ha utilizado y últimamente se ha utilizado más incluso es sellar con resina, ¿ya? Pero acá el problema que tenemos es que tenemos que, a ver, eh, verificar que nuestra lámpara llegue a polimerizar esta resina, ¿cierto? Y también tenemos que fijarnos que la lámpara tenga una potencia adecuada para poder polimerizar esta resina, como digo. Ya, entonces hay que tener ojo con eso, ¿ok? Por ende, en la universidad lo que vamos a hacer va a ser sellar la entrada de los conductos con cemento, vidrio y aluminio.
Después de analizar todos los parámetros que hemos mencionado anteriormente, tanto en dientes vitales como dientes desvitales, procederíamos a realizar la reconstrucción dentaria. ¿Ya? Para realizar esta reconstrucción podemos utilizar diversos materiales, ¿ya? Pero todo enfocado en la adhesión, ¿cierto? Utilizando resinas compuestas, ¿ya? Entonces, acá después de realizar o al momento de realizar esta reconstrucción dentaria, se plantea también el tema o el tópico del sellado inmediato de la dentina, que lo vamos a ver un poquito más adelante de manera muy, ¿cómo se dice?, superficial. Y además esta reconstrucción dentaria lo que busca es proveer una correcta geometría cavitaria, ¿cierto? Esta como preparación cavitaria. Además busca, entre comillas, rellenar ya estas zonas que pudieran haber quedado socavadas después de la eliminación de caries, ya, o de restauraciones previas, ya, porque recuerden que algunas preparaciones cavitarias con otros materiales eran preparaciones retentivas. Entonces, por ejemplo, en este caso, estas zonas que quedan más retentivas podríamos utilizar resina compuesta para rellenar esas zonas. Ahora entonces vamos a hablar de superficialmente, ¿cierto? Esto es solamente un pequeño resumen de lo que se trata el sellado inmediato de la dentina. Solamente, no para ahondar en este tema, sino que solamente para que ustedes lo conozcan y para que sepan que es una técnica que hace rato ya se está utilizando y que principalmente es porque se sugiere un sellado de esta cavidad, ¿cierto? Utilizando adhesivo o una capa fina de resina compuesta, que generalmente es flow, ¿ya? Esto es un factor muy importante a considerar cuando se confía principalmente en el abordaje adhesivo, ¿ya? Porque esto va enfocado en mejorar la calidad de la adhesión entre la restauración y la estructura dental. Ya acuérdense que la adhesión de la dentina siempre se considera más débil que la adhesión al esmalte. Entonces, esta técnica del sellado inmediato de la dentina se ha propuesto por diversos motivos, ¿ya? En primer lugar, promueve un perfecto sellado de la cavidad, ¿cierto? Estos túbulos dentinarios son sellados, ¿ya? Y esto previene la contaminación bacteriana, ¿ya? Además, esto va a aumentar la comodidad del paciente durante la fase provisoria, ya que al estar sellados estos túbulos dentinarios, existe una menor posibilidad de que haya sensibilidad, ¿ya? Y además nos permite que tengamos disponible un sustrato que es óptimo, ¿ya? Porque al estar sellado no tiene bacterias, no queda cemento temporal, ¿cierto? Entonces una dentina que no está contaminada, ¿ya? Todo esto nos ayudaría a aumentar la fuerza de la unión a la dentina, ya mejorando por ende la adhesión de la restauración o sea, de la restauración al tejido dentario. Este proceso de sellado inmediato ¿por qué se llama inmediato? Porque se realiza una vez eliminada la caries o eliminadas las restauraciones previas o una vez trabajado este remanente, ¿ya? O sea, de manera inmediata se aplica este adhesivo o el flow, ¿cierto? Para poder sellar esta cavidad. ¿Ya? Y como les mencionaba anteriormente, la verdad que esto nos trae hartas ventajas biológicas, ¿ya? Entonces, ustedes deberían pensar en, ok, yo la primera sesión llegó el paciente, hago un correcto diagnóstico, veo al paciente, aíslo, etcétera. Y una vez que ya eliminé la caries, eliminé la restauración previa, yo podría realizar este sellado inmediato de la dentina y podría reconstruir ese diente y esa misma reconstrucción de resina podría utilizarlo como un provisorio para que yo a la siguiente sesión pueda trabajar en ese diente, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo logro con esto? Primero, como mencioné anteriormente, disminuir la sensibilidad, dejar
entre comillas, provisorio, porque igual es una resina, que es algo que es más duradero y es más seguro. Y además, al principio obviamente uno es más lento trabajando, entonces no alcanza a tallar al tiro la cavidad o hacer la preparación de un diente, por ende es una muy buena opción dejar como restauración provisoria una resina compuesta, ¿ya? Entonces, después de realizar las etapas que ya hemos visto, ¿cierto? La etapa diagnóstica, el sellado inmediato de la dentina, la reconstrucción de este diente, vamos a pasar finalmente a la etapa restauradora, ¿ya? Tomar una decisión clínica sobre qué tipo de tratamiento vamos a utilizar o vamos a realizar en realidad no siempre es fácil, ¿ya? Sobre todo en estos casos en donde nos enfrentamos a un sustrato más complejo porque hay un aumento del desgaste de esa estructura dental, ¿cierto? Y además tenemos otros factores que considerar como el tiempo que tenemos disponible para trabajar, el costo que va a involucrar realizar uno u otro tratamiento y uno de los factores importantes que tenemos que analizar es el tema de la longevidad de nuestras restauraciones, ¿ya? La odontología moderna, ya el desarrollo de los adhesivos, ya la adhesión propiamente tal, ha llevado como a una importante revolución cultural y metodológica de cómo es la odontología, ¿ya? Y así con eso también han evolucionado los materiales para restaurar, ¿ya? Y los sistemas adhesivos. Y obviamente todo esto va a involucrar que nuestras decisiones vayan cambiando y se vayan adaptando a la nueva disponibilidad de materiales que tenemos, ¿ya? Entonces, tradicionalmente, ya existen algunas razones para elegir las restauraciones indirectas o son las que generalmente se dicen o se excusa para elegir una restauración indirecta. Ya, y esto principalmente se habla de que las restauraciones indirectas son más resistentes que las restauraciones directas, ¿cierto? Que además tienen mayor longevidad, que por ejemplo los tratamientos indirectos suelen ser más resistentes al deterioro con el tiempo, al desgaste, a la fractura o a la decoloración. Ya, pero como bien mencionaba, el tema de la adhesión ha generado un cambio en esto, ya, y la evolución también de los materiales restauradores nos han llevado a modificar el plan de tratamiento, ya. De hecho, últimamente la evidencia muestra que las restauraciones compuestas directas de resina tienen propiedades como adecuadas y podrían funcionar de manera correcta en dientes posteriores, ya en zonas que tengan destrucciones mayores, de medianas mayores, ¿cierto? Y lo bueno de estas restauraciones directas es que son más conservadoras, se hacen en una sola sesión y generalmente son menos costosas que las indirectas, ¿ya? Entonces, muchos dentistas también la han usado en grandes cavidades y finalmente el saber que esto también puede funcionar dificulta un poco la opción en hacemos algo directo o hacemos algo indirecto. A pesar entonces de que las restauraciones directas igual nos podrían entregar muy buenos resultados, todavía hay algunas situaciones en las que hay buenas razones para elegir una técnica indirecta sobre la directa, ¿ya? Entre ellas, en primer lugar, encontramos las rehabilitaciones mayores, por ejemplo. ¿Y a qué me refiero con esto? Son rehabilitaciones de pacientes que necesitan restauraciones de toda la arcada, ¿cierto? O más de un cuadrante, ¿ya? Entonces las restauraciones indirectas nos van a permitir que nosotros podamos tener una planificación de ese tratamiento. ¿Cómo se preguntarán ustedes? Obviamente con una etapa diagnóstica con modelos diagnósticos montados en articulador, realizando un encerado diagnóstico y así yo puedo tener un mejor plan de tratamiento, ¿ya? Por ende, es más, si bien es más largo el tratamiento, se hace mucho más simple poder planificar ese tratamiento de las rehabilitaciones mayores, ¿ya? También en pacientes que son también en estos casos que requieren manejo de la oclusión, ¿ya? O realizar modificaciones morfológicas o de la dimensión vertical oclusal, ¿ya? Y también en pacientes que tienen desgaste o biocorrosión, que esto se observa a nivel de todos los dientes, ¿ya? Entonces, estos casos de rehabilitaciones mayores
sí nos harían pensar en una técnica indirecta, ¿ya? Otras opciones, o sea, otras situaciones en que uno podría utilizar una técnica indirecta es en los casos en que la restauración sea difícil de realizar para el operador, ¿ya? Y esto va basado también en la experiencia de este operador, ¿ok? Y también se piensa en esta técnica indirecta en casos que se requiera una forma en relación, por ejemplo, al contacto proximal o una estética mucho más óptima de la que podríamos tener realizando una restauración de manera directa. ¿Ya? Entonces se piensa que estas técnicas finalmente se utilizan en cavidades de mediano a gran tamaño donde una o más cúspides están comprometidas, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, es aconsejable realizar cobertura cuspidia para mejorar el pronóstico del complejo restauración diente, ¿ya? Entonces ahí también estaría indicada una técnica indirecta. Las que mencionamos anteriormente, entonces, son todas indicaciones de una técnica indirecta, pero esto no quiere decir que en otras ocasiones se prefiera la restauración directa, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se requieren técnicas mínimamente invasivas, sobre todo en pacientes jóvenes, se prefieren las restauraciones directas, ¿ya? O cuando, por ejemplo, el paciente no puede costearse una restauración indirecta, también nos vamos por la opción de realizar un tratamiento directo, ¿ya? Entonces, todas estas cosas hay que ir analizándolas caso a caso y ir viendo los factores que podrían influir en este tratamiento. Y como lo he recalcado a lo largo de la presentación, no solamente de la parte local del diente que estamos viendo, sino que ver al paciente como un todo. Si nosotros entonces logramos establecer cuáles serían las ventajas o las desventajas en una de las otras técnicas, la verdad que acá vamos a especificar las ventajas de una técnica indirecta, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo que más se tiende a hacer en estos dientes que tienen poco remanente coronario. ¿Ya? Entonces, dentro de las ventajas de estas restauraciones indirectas es que logramos tener superficies oclusales ideales, ¿ya? Anatómicamente hablando. Además, algo muy importante es el tema de el control del punto de contacto y por ende también la salud periodontal circundante a ese diente, ¿ya? Además, como dije anteriormente, tenemos la posibilidad de poder evaluar esta oclusión en un articulador, ¿ya? Y tenemos mayor control de la contracción de polimerización en el caso de la resina compuesta y un mayor grado de conversión también en la resina compuesta. Y esto la verdad que nos lleva a un mejor sellado marginal. Así que esa es una gran ventaja, ¿ya? Y además nos permite un uso de distintos materiales, ¿ya? Como materiales híbridos o materiales cerámicos, ¿ok? Entonces, estas serían las ventajas que la verdad que son sumamente importantes. En relación a las desventajas, ¿qué es lo que nos juega en contra un poco en esta técnica indirecta? Es que generalmente la preparación tiende a ser más invasiva que en una restauración directa, ¿ya? Además que requiere intervención de un laboratorio y eso nos puede llevar a un mayor tiempo clínico, ¿ya? Y por ende también nos puede llevar a un mayor costo. Y necesitamos también tener esta etapa de impresiones y de tratamiento provisional, que muchas veces supone un problema, ¿ya? Entonces, estas serían las cosas que no están a favor de la técnica indirecta, pero nosotros tenemos que tratar de controlarlo lo más posible. Ya, entonces hemos estado hablando todo el rato de restauraciones indirectas, pero ¿cuáles son las restauraciones indirectas? ¿Ya? Acá, bueno, yo les voy a acá a plantear las definiciones convencionales, ya que esto igual ustedes ya lo han visto a lo largo de los ramos de operatoria, ¿cierto? Y principalmente tenemos tres conceptos convencionales o tradicionales, que está el inlay, el onlay y el overlay, ¿ya? Entonces, acá vamos a ir viendo uno a uno de manera muy resumida, ya solamente como recordatorio. Y acá tenemos entonces los inlay, ya que son restauraciones sin cobertura cuspidea y que están indicados en cavidades de medianas a grandes clase 2, ya es decir, MO, OD o MOD.
¿ya? Pero que tengan una buena preservación de las paredes vestibulares y lingual palatina, ¿ok? Y en todo caso, algunas de estas restauraciones incluso se realizan con una técnica directa y igual se logra una buena predictibilidad de esta restauración y además teniendo una mayor conservación de la estructura, ¿ya? Así que por eso ustedes siempre tienen que analizar bien el caso, ¿ya? También tenemos los onlays, ¿ya? Que es una restauración pero con cobertura parcial de las cúspides, pero no de toda la superficie oclusal. Y también están indicados en cavidades clases 2 de grandes dimensiones, ¿ya? Y con paredes laterales parcialmente soportadas, ¿ya? Y obviamente tenemos que fijarnos de que estas paredes no tengan cracks dentinarios, ¿ya? Eso acuérdense que también va parte del diagnóstico. Y por último tenemos los overlays, ¿ya? Que nos brindan una cobertura cúspide completa. ¿Ya? Y esto está también indicado en donde hay más destrucción, ¿cierto? Con paredes axiales sin soporte y la ausencia de rebordes marginales, ¿ya? En el caso de que haya un crack de esmalte o dentina en dientes vitales o la ausencia de rebordes marginales en dientes tratados endodónticamente, se deben hacer overlays, ¿ya? Incluso si es que hay una presencia de paredes con un espesor adecuado, ¿ya? Entonces acá tenemos algunas imágenes. En las imágenes de más arriba podemos observar la restauración previa y luego el resultado, ¿ya? Ahí, bueno, si ustedes observan detenidamente se van a ver los márgenes de esta restauración que es un inlay. En las fotos de al medio tenemos entonces un onlay, ya que no cubre todas las cúspides, pero igual observamos que es eh, una restauración grande, ¿cierto? Y por último tenemos la foto de abajo que nos muestra que finalmente vamos a recubrir todas las cúspides. Ya, si ustedes se fijan igual en las fotos del medio y las de abajo, podemos observar que hay poco remanente y que además se hizo una reconstrucción adhesiva. Si bien las definiciones que acabamos de ver fueron las definiciones como tradicionales o convencionales, actualmente hay otras definiciones ya que es como un nuevo grupo de restauraciones que se basa también en el criterio de máxima preservación del tejido sano y además involucra más también la estética, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, el Additional Overlay, ¿ya? Que esta es una restauración parcial o, o a veces también puede ser de cobertura completa, que no requiere una preparación dentaria, ¿ya? Esto, la verdad que yo solamente se los voy a nombrar, no lo vamos a hacer en clínica, no es algo que vayan a hacer ustedes, es solamente para que tengan conocimiento de que existen otros conceptos, ¿ya? Por ende, acá no es importante que sepan eh, qué tipo de preparación se realiza, ni nada por el estilo, porque no va al enfoque de esta clase, ¿ok? Entonces, esta primera restauración está indicada
en casos de restauración anatómica de dientes que han tenido pérdida de tejido, ya que puede ser por erosión o por abrasión, o en casos en donde se debe aumentar la dimensión vertical oclusal, ya, y el material que más se utiliza aquí es el disilicato de litio, pero también es posible utilizar otros materiales. Ya, aquí en la primera imagen entonces, este era un caso en que posicionaron dos implantes en el maxilar superior y los dientes inferiores no estaban en el plano, por ende para llevarlos a plano tuvieron que utilizar este tipo de restauración aumentando la dimensión vertical oclusal. ¿Ya? Por otra parte tenemos también el occlusal veneer o tabletop, ¿ya? Que yo creo que este concepto quizás lo han escuchado, ¿ya? Y la verdad que es una preparación de cobertura parcial, ¿ya? Que va por oclusal en el sector posterior, ¿cierto? Y que se adhiere, o sea, es una restauración adhesiva, ¿cierto? Y está indicada sobre todo en erosiones avanzadas de superficies oclusales o en casos que se necesite también aumentar la dimensión vertical, ¿ya? Pero en este caso sí se realiza una preparación. Y por último, tenemos los overlay veneer o veneer lay o bone lay, ¿ya? Son todos los nombres que puede tener. Estos, la verdad, son utilizados, estas restauraciones son utilizadas en caso de que esté comprometida la superficie oclusal y que se extienda completamente la superficie vestibular por consideraciones estéticas o funcionales, ¿ya? Estas restauraciones están indicadas en dientes posicionados en una zona estética, ¿ya? De hecho, generalmente se pueden ver en premolares maxilares, ¿ya? Pero que también tienen una pérdida de tejido significante. Puede también realizarse cuando haya una gran decoloración o por una u otra razón estética más que nada. ¿Ya? Entonces ahí en la imagen podemos ver este premolar que tenía una restauración por oclusal y por vestibular y que finalmente decidieron recambiarla y esta restauración no solamente cubre la parte oclusal, sino que abarca la zona oclusal y vestibular, brindándole obviamente una mejor estética. Y bueno chicos, la verdad que esta era una clase cortita. Intentamos tratar de abarcar las cosas que consideramos importantes, ¿ya? Como conclusión de esta clase, la verdad que aquí lo más importante es que la odontología restauradora moderna está basada en la adhesión, ¿ya? Y lo más importante es que tengamos un espíritu conservador y esto debería eh, marcar todo tratamiento que hagamos, ¿ya? Porque todo esto va enfocado en la preservación de tejido sano y no solamente del diente propiamente tal, sino también de mantener la vitalidad del diente y la salud periodontal, ¿ya? Y no puedo dejar de recordar que siempre tienen que considerar todos los aspectos o factores que puedan influir en este tratamiento restaurador, ¿ya? Tomando en consideración los factores generales del paciente, ¿cierto? Y locales del diente propiamente tal, ¿ya? Entonces, bueno, espero que les haya gustado la clase, que no se hayan quedado dormidos y bueno, ahí tendremos una ronda de preguntas para que podamos resolver sus inquietudes y bueno, cualquier cosa igual vamos a estar disponibles vía mail si es que nos quieren mandar algo. Lo vamos a dejar acá en la última diapositiva, así que muchas gracias por escuchar y nos estamos viendo. Que estén muy bien.